Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más. ¿Qué sigue después de primos terceros? Nunca he oído que alguien se refiera a otra persona como este es primo cuarto mío, aquella es prima quinta y el de más allá es primo sexto. No, lo que he oído decir, y evidentemente es una alusión graciosa a la lejanía de parentesco, es que después de primo tercero sigue primo 80, en tanto que otras personas se refieren a ese parentesco ya inalcanzable como primos amigos, lo que en el sentido de primo como primero no va más allá del sarcasmo. Bien, menciono esto porque hay una historia que le ocurrió a alguien de mi entorno de parientes y que resultaba ser conmigo algo así como, sí, primo 80. Lo llamaré Ezequiel, pues no recuerdo su verdadero nombre y sin duda es mejor así. Tengo para mí que ya murió y si es así es mejor tomar las palabras que las abuelas y las mamás invocaban cuando se referían a un difunto. Decían, que mis palabras no lo ofendan. Sabemos que el miedo es capaz de crear lo que no existe, lo que no es. Solo que tal creatividad suele ser harto pavorosa, lo que hace del miedo una poderosa herramienta. Es el caso de un hombre del pueblo que apostó con otros a que él era capaz de ir al cementerio a las 12 de la noche, clavar un tornillo en alguna de las tumbas y regresar tranquilo, sano y salvo al bar donde compartían todos unos tragos. Nadie le creía que tuviera las agallas de hacer tal cosa. Cazaron un dinero como valor de la apuesta. Le entregaron el tornillo y un martillo y el hombre salió decidido a hacer la vuelta. Llegó al cementerio, entró, no sin recelos, y se acercó a la primera tumba que vio. Puso el tornillo y le dio los golpes necesarios con el martillo. Hecha la tarea, el hombre volteó para regresar y de repente sufrió el pavor de que el muerto allí sepultado le agarrara un canto de la ruana para no dejarlo volver. Cayó al suelo, inconsciente. Dos de los amigos que furtivamente lo habían seguido para verificar que sí cumpliera el reto, lo vieron caer y acudieron a auxiliarlo. Estaba muerto. Y descubrieron con asombro que el tipo había clavado con el tornillo en la tumba su propia ruana. Algunos de los que contaban esto se reían, otros lo hacían con la advertencia de que con el miedo no se puede jugar, y mucho menos con el miedo a la muerte. No solo esta es un misterio, el miedo mismo a la muerte es misterioso. Un viejo sepulturero del pueblo decía que desafiar el miedo a los muertos es tan peligroso como jugar con un revólver cargado o con una serpiente en alerta. El sepulturero no tenía cómo demostrar lo que afirmaba, pero lo decía con un convencimiento tal que causaba asombro. Oyéndolo hablar, uno creía convencerse también de que la muerte, los muertos y la noche ejercen una fuerza sobre lo que les pertenece, es decir, la oscuridad, que no está al alcance de ninguna ciencia. Bien, en una noche en el pueblo, muy tarde, o muy temprano tal vez, porque se dice que era cosa de las 2 de la mañana, caminaba mi primo 80 Ezequiel hacia su residencia con algo de tragos encima, porque acababa de salir de una tertulia de amigos en la casa de uno de ellos. Se dio cuenta de que había tomado la calle del anfiteatro, lugar donde solían hacerse las necropsias
a cadáveres de personas muertas por violencia, suicidio o en accidente, y algunas otras por enfermedades no diagnosticadas por los médicos. Iba justo por la acera del anfiteatro y algún recelo debió tener porque se bajó del andén y caminó por en medio de la calle, empedrada, en algunas de cuyas piedras más lisas se reflejaban opacamente las luces del alumbrado público. Luego de unos pasos más se dio cuenta de que justo en la puerta del anfiteatro había un ataúd de un color oscuro. Se detuvo, perplejo, pero pensó que alguien debió llegar muy tarde con un muerto y al encontrar todo cerrado lo dejó ahí al pie de la puerta. Ezequiel vaciló, pero decidió continuar. Ya no por en medio de la calle, sino por la acera opuesta a la del anfiteatro. Aceleró el paso y al pasar por enfrente del ataúd, miró de reojo. Siguió su marcha y le fue imposible no mirar para atrás y ver, ahora con un frío sobrecogedor y ya sin efecto alguno del licor que había tomado, que el ataúd se levantó del suelo, levitando, salió de la acera a la calle y empezó a avanzar hacia él. Sintió de pronto que podría quedarse paralizado por el pavor, pero logró moverse y correr. Miró de nuevo hacia atrás y el ataúd iba tras él aumentando velocidad y de vez en vez golpeándose contra el empedrado. Eran sonidos pesados y secos, como cuando un cajón efectivamente contiene algo adentro. Ezequiel no sentía las piernas. De pronto no era consciente de tener un cuerpo, ni de sufrir dolor alguno o cansancio. Su casa estaba a 2,5 cuadras del anfiteatro. Había perdido la facultad de sentir que sus pulmones no alcanzaban a tomar el aire necesario para aumentarle velocidad al miedo. Al llegar a su casa tumbó la puerta de una patada y cayó inconsciente sobre el suelo del zaguán. Cuando lo despertaron, contó lo que le había ocurrido. Algunos no le creyeron porque olía a licor. Una hermana suya le creyó porque él jamás había intentado forzar la puerta por borracho que estuviese. Además, tenía su propia llave para abrir y siempre la usaba. Antes del amanecer, salieron con Ezequiel hacia el hospital por causa de la fractura que sufrió al patear la puerta con una fuerza que tuvo que ser descomunal, porque esa puerta era muy fina y muy pesada. Eso le dijo al médico la hermana de Ezequiel. Y a Ezequiel, cogiéndole la mano derecha entre las suyas, le advirtió: querido, nunca me creíste que la noche tiene profundidades que solo les pertenecen a los muertos. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Hace algunos días en mi pueblo, Yarumal, en ese norte antioqueño de leche con panela, conversaba sobre la historia y las historias. Fue con motivo de un nuevo aniversario de la fundación de Yarumal, de 236 años. Por cierto, es curioso el primer nombre que tuvo el pueblo, San Luis de Góngora. Y en el santoral católico no hay ningún santo que se llame así. Se dice que el fundador, el visitador y gobernador don Pedro Rodríguez de Sea, se inventó ese nombre. No se sabe a ciencia cierta por qué. Bueno, en aquella época el catolicismo formaba parte de la política y los nombres de santos hacían quedar bien con el cielo. Bien,
Dije que conversaba con jóvenes y adultos de Yarumal sobre la historia y las historias de que todos los pueblos tienen, llámense ciudades, villas, municipios, corregimientos. Incluso las veredas o aldeas, que en muchos casos son caseríos dispersos, tienen historia e historias. Y al decir historias en plural me refiero a las historias de la gente, las que hay en la memoria de cada habitante y, claro, a las leyendas y mitos que de generación en generación se han mantenido como elementos culturales que aportan identidad a los pueblos. En aquella charla en Yarumal hacíamos énfasis en la importancia que tiene para la legitimidad de los pueblos la raigambre de los que en ellos nacieron, incluidos los que emigraron a otras partes, y el arraigo de los que sin haber nacido en ellos, a ellos llegaron y se establecieron. ¿Cómo mantener vivos la raigambre y el arraigo en quienes forman los pueblos para que éstos conserven su identidad y legitimidad y en consecuencia se desarrollen, crezcan, no se queden estancados como mero paisaje de un pasado que nadie recuerda, o peor aún, que nadie reconoce porque no lo conoce? Con el argumento de que la historia es el pasado, mucha gente la desprecia, y en particular la historia de su pueblo o ciudad. Bueno, cierto es que el pasado es tiempo ido frente al que nada podemos hacer. Nada ni nadie puede modificar nada de lo que ya es historia. Y entonces, claro, la atención y preocupación se centran en el presente y decimos, para construir el futuro. Es más, suele decirse, un futuro mejor. Lo que es curioso, pues no hemos tenido un futuro regular o peor. En fin, no podemos modificar el pasado, pero podemos tomar mucho de él. Se advierte a menudo que el pasado es memoria, mientras que el futuro es conjetura. Si el pasado es memoria, puede ser, de cierto modo, oráculo. El futuro es suposición, cábala, quizás. Hablo del pasado como oráculo, no en el sentido de adivinación, sino de señales, rastros, legados, huellas que hablan y que son el origen de la ya manida advertencia de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La advertencia es aplicable a las sociedades, no a los individuos. Puede decirse que es imposible que uno no conozca su propia historia, a menos que sufra algo que le cause amnesia total o incluso parcial. Pero sí es posible y muy común además que los individuos ignoren la historia de donde nacieron o de donde se establecieron para realizar sus vidas, lo que resulta negativo para una sociedad o comunidad, pues si los individuos que la conforman desconocen su historia, esa sociedad o comunidad sí puede sufrir la condena de repetir lo que de esa historia no debería volver a ocurrir. Yo creo esto. Un pueblo existe porque tiene gente, pero sobre todo porque tiene historia. Y además historias. Y si tiene historia e historias es porque siempre ha tenido gente. Gente de la que provienen los que ahora son el pueblo. Para tener raigambre y arraigo, especialmente arraigo cultural, es preciso conocer la historia. Las escuelas y colegios de los pueblos y ciudades deberían tener la historia local como materia académica, asignatura. Más que subirse a un carro o a un avión por primera vez hacia cualquier parte del país o del mundo, antes de hacer tal cosa, es el conocimiento de la historia local
lo que le abre a uno las primeras puertas del mundo. Si ignoramos la historia de donde están las raíces, nos ignoramos individual y colectivamente. Ahora, si en la escuela o en el colegio hay clases de historia, no es para que uno se vuelva historiador. Como las clases de matemáticas no son para que uno sea matemático, ni las de literatura para que uno se haga escritor, ni la de ciencias para que uno se vuelva científico. No, las clases de historia son o han de dar identidad, arraigo, y han de mostrarle a uno los caminos del mundo. La historia del pueblo es al pueblo como los abuelos y padres lo son a los hijos. Y ciertamente hay muchos hijos huérfanos, incluso huérfanos con padres vivos. Podríamos decir que uno elige el camino y que la historia guía los pasos. La historia fue una asignatura independiente en escuelas y colegios hasta 1984, cuando fue integrada a un paquete llamado Ciencias Sociales. Luego, en 1994, la historia fue excluida de ese paquete y ya no se vio más historia, académicamente hablando, durante 23 años. Hasta 2017, cuando volvió a ser materia independiente en escuelas y colegios. No todos lo cumplen. Fundamentalmente, la asignatura trata de la historia departamental y de la historia nacional, no la historia local. Y lo que yo creo, digo porque conocí la historia de mi pueblo cuando ya hacía años que yo no vivía en él, creo que el conocimiento de la historia local es necesaria para comprender temprano la diversidad, necesaria para la comprensión y aceptación del otro, para entender con mucha más claridad las historias regional y nacional, es decir, entender finalmente por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué frente a tantas cosas que nos pasan, no pasa nada. Hablo de la historia con mayúscula y de las historias. Y con estas últimas me refiero a lo que la palabra dice, historias, no a los chismes del pueblo. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Probablemente algunos o muchos han oído esta historia. Hija, debes tener muy presente que el león, el lobo y la pantera son animales mansos, inofensivos, nunca te harán daño. Pero deberás tener muchísimo cuidado de no acercarte a las gallinas, a los pollos y a las palomas. Son animales feroces, muy peligrosos y podrás perder la vida. Eso le advertía a su pequeña hija, la mamá lombriz. Se cuenta también que 5 ciegos fueron llevados ante un elefante con el reto de descubrir qué animal era ese con solo tocarlo una vez. El que acertara a decir de qué animal se trataba ganaría un buen premio. El primer ciego tocó una de las patas del elefante y dijo que no era un animal, sino una columna. El segundo ciego tocó la trompa y dijo que era una serpiente gorda como una boa. El tercero tocó el lomo del elefante y dijo que era un diván viejo. El cuarto tocó los colmillos como cuernos y dijo que era un toro. Y el quinto tocó la oreja del elefante y dijo que no era un animal, sino una hoja inmensa.
Una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando, decimos los antioqueños. Refrán que contiene el reconocimiento de que cada quien tiene su postura, su punto de vista, su forma de percibir la realidad, y esa forma está condicionada por la historia, los sentimientos, creencias, convicciones, miedos y anhelos de cada quien. Ocurre también con las palabras, por más que sean las mismas dichas por Z y por X, la forma de sentirlas y de decirlas no es la misma. Como no es el mismo el cuerpo, la boca, la voz y el alma de quienes las pronuncian. Siente uno que a lo largo de la historia los pueblos no han luchado el uno contra el otro solo por atesorar dinero y conquistar tierras. Las guerras las han hecho unas formas de ver el mundo contra otras. Han sido las guerras de las diferencias. Lo que en realidad se quiere exterminar son las creencias del otro, sus formas de pensar, de vivir y de ser. Las guerras han tenido como propósito la búsqueda de una igualdad que es imposible. Es lo que soñaba el emperador romano Calígula, que la humanidad tuviese una única cabeza para él cortársela. Quizás todo absolutista tenga la misma idea, convencido de que Dios y la verdad están de su lado. Todo padre autoritario podría, diríamos que en su recóndito inconsciente, la idea de que su familia tiene una única cabeza y que en consecuencia todos deberán cumplir sus designios según su palabra. Un jefe tirano también podría tener eso guardado y obligar a que en su empresa se piense como él piensa. Tal vez son nuestras diferencias las que constituyen el centro mismo de los conflictos humanos. Llámense pueblos o individuos, tribus, clanes y familias, personas. El problema es el otro. Y el fuego del problema es el poder, la lucha por el poder y la riqueza, el manejo del poder para imponer nuestra razón. Quizás no sabemos ver en la razón del otro alternativas, esclarecimientos. Y si las vemos, no las tomamos como esclarecimiento, como ganancia, sino como amenaza que recae cuando creemos que la razón es nuestra. Vemos la razón del otro como amenaza sobre el poder. Ocurre entre amigos, en familias y en grupos, entre aldeas y entre naciones. El pensador medellinense Estanislao Zuleta ponía el ejemplo de una conversación o discusión sobre un tema cualquiera entre dos personas que llamaremos H y M. Varias personas son testigos de la discusión y al final se da el consenso para concederle a H la razón sobre lo discutido. Incluso el propio M lo acepta. Entonces la conclusión de todos es que el ganador es H porque es quien tiene la razón. Bien, Estanislao Zuleta argumenta que no es así. El ganador es M, porque al aceptar todos, incluso él, que H es quien tiene la razón, M gana una verdad y se libera de su error, en tanto que H simplemente conserva la suya, su verdad, la que siempre tuvo. Entonces, en la discusión entre H y M, el ganador es aquel a quien la cultura ve como el perdedor, porque sus argumentos fueron vencidos. Es el ganador porque estaba intentando defender un error, fue capaz de ver en el otro su argumento esclarecedor y lo aceptó. Así que la protagonista de esta historia es la razón, la capacidad de racionalización y de ponerse en el lugar del otro, saber ver la diferencia, ver en ella la verdad y aceptarla. En la discusión, el verdadero vencedor
es el vencido. No nos sucede eso cuando discriminamos y hasta violentamos frente a las diferencias de clase social, origen, procedencia, raza, oficio, género, religión, preferencia sexual, historia, familia, apariencia física. Y mucho menos cuando interfieren sentimientos negativos y pasiones tristes que bloquean la razón, la inhabilitan y la envilecen. El odio, la envidia, la ira, la codicia, la arrogancia, el afán de poder, el interés por sobresalir, por ser el mejor, por imponerse sobre el otro en aras de una superioridad que tiene mucho de estúpida y muy poco de real. La diferencia le ha costado mucho dolor, mucha sangre y mucha injusticia a la humanidad. Pueblos enteros desaparecieron, naciones, genocidios atroces ha conocido el mundo ya y sabemos que podría haber otros. No creo que seamos superiores, somos diferentes. No veo que la verdad esté de parte de unos y de otros no. La verdad es múltiple, plural, diferente, según cada quien. Una leyenda china cuenta que la verdad era un inmenso espejo que brillaba en el cielo. Un día el espejo cayó a la tierra y se hizo trizas. Mucha gente cogió pedazos de espejo. Todos se llevaron consigo fragmentos de verdad. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.